llamada. Ana Lorena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Recientemente en Tamaulipas se encontraron calcinados 19 cuerpos, 19 personas, presuntos ciudadanos centroamericanos. Fueron localizados en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo. Ya se sabe, después de estos hechos que ocurrieron el día 22 de enero, que hay 12 elementos de la Policía Estatal que participaron en estos hechos donde murieron 19 personas calcinadas. Y pues a la memoria se nos viene la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, en donde los Zetas pues mataron más de 70 personas, 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría migrantes de Centro y Sudamérica. Me preocupa que ya no nos sorprendan estos datos, me preocupa que de pronto ocurren estos hechos y pasan tantas cosas en este país que estamos perdiendo o ya perdimos quizá la capacidad de asombro. ¿Qué está pasando, Ana Lorena? Bueno, Juan Carlos, pues nosotros vemos con mucha indignación lo que está pasando en el país. Creo que es importante mencionar que esta es la quinta masacre donde hay población migrante que nosotros tenemos registrada. Como tú bien lo dices, la que más se conoce tal vez es la masacre de 72 migrantes de agosto de 2010, pero también hay que recordar que meses después, también en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron localizadas cerca de 48 fosas clandestinas con cerca de 195 restos donde también había población migrante. Y después, en mayo, tú te acordarás de este caso, mayo de 2012, este caso también tan horrendo de la masacre de Cadereyta, donde aparecieron 49 torsos tirados en la carretera, entre ellos población migrante. Hay otra masacre que nosotros tenemos registrada, que es la masacre de Güemes del año 2014, y ahora sería esta la quinta. Entonces, creemos que definitivamente cuando hay impunidad se manda el mensaje de que la violencia está permitida. En todas las masacres que te cito anteriores a la de Camargo hay impunidad. A 10 años de la masacre de los 72 no hay una sola persona sentenciada. Entonces pareciera que los grupos del crimen organizado, que además están coludidos con el Estado, como lo hemos venido diciendo, pues están actuando libremente porque no han sentido pues ningún tipo de responsabilidad, porque no se está investigando correctamente y porque además pues tampoco sabemos hasta qué nivel jerárquico llega la cadena de mando en la responsabilidad por los hechos ocurridos en esta masacre, pero también en otras masacres, Juan Carlos. Sí, y bueno, además surge este ingrediente en esta última masacre del Instituto Nacional de Migración. Hoy se sabe que 8 funcionarios del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, fueron cesados por conductas irregulares detectadas durante la investigación de esta masacre. Y pues porque uno de los vehículos que apareció en esta escena macabra, una camioneta Toyota Sequoia, fue hallada junto a 19 cuerpos, pero esa camioneta ya había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración en diciembre pasado en Escobedo, tras descubrirse una casa donde se refugiaban 66 migrantes. Escuchamos y vemos policías estatales, funcionarios, servidores públicos de migración involucrados en estas tramas. ¿Qué es lo que está pasando en migración? Pues mira, tampoco es nuevo el tema de agentes del Instituto Nacional de Migración involucrados en crímenes cometidos contra las personas migrantes. De los primeros registros que tenemos mucho más documentados son 2 informes que en el año 2009 y 2010 hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se lograron documentar en 2 periodos diferentes de 6 meses cerca de 20,000 secuestros de migrantes. Ahí dan cuenta con testimonios recabados por personas migrantes secuestradas que miembros del Instituto Nacional de Migración estaban coludidos con el crimen organizado para ya sea secuestrar, entregar a los migrantes o incluso
ellos junto con otras policías para ir a cobrar pues su parte a las casas de seguridad donde tenían secuestrados a los migrantes. Entonces, desde las casas de albergues de migrantes, desde todo el movimiento de derechos humanos que defiende personas migrantes en el tránsito, se ha denunciado la tremenda corrupción en que está envuelto el Instituto Nacional de Migración. No se ha querido depurar esta institución. Ahora tenemos, además de que la Guardia Nacional está asumiendo funciones también migratorias sin que tengamos ningún mecanismo de control. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros nos hemos manifestado porque nos parece que este país no soporta más la violencia cometida contra las personas migrantes. En la medida en la que siga habiendo impunidad, estos hechos van a seguir ocurriendo. Nosotros presentamos una denuncia en cuanto supimos de los hechos de la masacre de Camargo a la Fiscalía General de la República junto con otras organizaciones y albergues, y nos fue rechazada, Juan Carlos, porque lo que nos dijo la Fiscalía General de la República, a pesar de que está investigando las otras masacres, pues es que no hay competencia federal. Esto a pesar de que sabemos que estos hechos pues son de delincuencia organizada transnacional y que además implica un tema de tráfico de personas. Hay grupos del crimen organizado y grupos del gobierno, de elementos del Estado, que se están viendo beneficiados con los secuestros, con las desapariciones, con las extorsiones de migrantes. Esto es un tremendo negocio que no se ha frenado, y hasta que no haya una voluntad real de la Fiscalía General de la República con las fiscalías estatales, esto no va a parar. Sí, usted toca un punto muy importante. La Guardia Nacional se ha convertido en esta administración con elementos de la milicia, pues disfrazados de Guardia Nacional, que se están convirtiendo o se convirtieron prácticamente en elementos de migración para detener el flujo y cumplir con los propósitos que Estados Unidos le ha solicitado al gobierno de López Obrador. La masacre de San Fernando en 2010, hubo masacres con Enrique Peña Nieto en su sexenio, y ahora en el sexenio de López Obrador también masacres contra migrantes. ¿Hay alguna diferencia de la política para proteger a los migrantes en esta administración en comparación con las dos anteriores de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto? ¿Hay algún cambio? Es la misma política, es la política represiva, es la política que criminaliza y que impide que las personas migrantes puedan lograr tener una vida digna o lograr poner a salvo su vida. Muchas de las personas que vienen huyendo de Centroamérica vienen huyendo porque no tienen esperanza de vida, porque están siendo amenazadas de muerte, porque hay un intenso crimen en sus países, o porque se están muriendo de hambre, o por el tema de los huracanes, como lo vimos últimamente. Desafortunadamente, el tema de la política migratoria represiva ha estado presente en los tres gobiernos. El tema adicional de este gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue, como tú bien lo dices, Juan Carlos, que aceptó firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos que criminaliza más a la población migrante, porque decidió utilizar a la Guardia Nacional como el muro que Trump quería para frenar toda la migración que venía de Centroamérica. La cantidad de detenciones que hubo fue tremenda. Nosotros también, a partir de este acuerdo, pudimos documentar, después si quieres te puedo pasar el link, tenemos un informe que se llama En la boca del lobo, que lo presentamos el año pasado, donde documentamos por lo que está pasando toda la población que está en el norte de la República esperando asilo, bajo el acuerdo que tomaron México con Estados Unidos, bajo el programa Quédate en México, o MPP, también como es conocido en sus siglas en inglés. Y esta población también ha sido víctima de secuestros, desapariciones, extorsiones, violaciones sexuales. Hay documentación de estos casos. En la mañanera del 17 de diciembre se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador que qué opinaba sobre este informe, y lo que dijo fue que en México ya no se violan los derechos humanos de las personas migrantes. Consideramos que es muy grave que el gobierno mexicano siga negando que se cometen violaciones contra la población migrante, porque en la medida que los neguemos no se va a poder prevenir ni se va a poder investigar. México tiene que hacerse cargo de las políticas migratorias que ha asumido, y México tiene que hacerse cargo de investigar lo que ha sucedido, porque no solamente afecta a la población migrante, sino nos afecta a todos como humanidad que este tipo de hechos tan aberrantes estén pasando en nuestro país. Ana Lorena Delgadillo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para seguir platicando de estos temas. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio.